Hoy estaba investigando. Bien vestidos. Vestirse es una tarea que todos ejecutamos conscientemente todos los días. Vestirse bien, eso es otra cosa. La moda cambia, y hoy en día cambia muy rápido. Mientras escribo esto, ya estoy fuera de moda, aunque no estoy segura si algún día estuve dentro de ella. Pero ¿quién inventó el término moda? ¿Y para qué? Quería ver al mundo arder. Me di a la ardua tarea, y miren que fue muy ardua, de investigar los orígenes de la moda, para entender por qué alguien pensaría que los mommy pants son una buena idea. Prepárese un trago y vista sus mejores ropajes, que esto va a estar largo. Pues bien, todo empezó en la Cueva 39. No, ya en serio. Sabemos que el uso de la ropa en su origen se da por razones de protección y se usaba lo que se tenía a la mano, desde hojas, huesos, pieles y conchas. La evolución de las mismas se da con los neandertales, que es de donde se tienen los primeros registros de las primeras costuras de pieles. Greenpeace se hubiese vuelto loco en esos tiempos. Las primeras agujas eran hechas con huesos. Nuestros tíos los neolíticos aprendieron que las fibras tejidas duraban más que las pieles, y así evitaron el acoso de Greenpeace. Durante la Edad de Piedra tardía, en el Oriente Medio, fue la primera región en extraer telas y tejer textiles. El año 6500 a.C. es la fecha de introducción del tejido como técnica para crear ropa, que todavía se utiliza hoy en día para crear textiles. Y ese es un pequeño resumen de cómo decidimos cubrir nuestras vergüenzas. En ese entonces no existían las tendencias. Todo se adaptaba de acuerdo al clima y lo que se tenía a la mano. El capitalismo estaría furioso con la falta de visión empresarial de las cuevas de aquel entonces. El registro más antiguo de un tejido fue encontrado en el año 6000 a.C., en el cercano Oriente, y lo utilizaban para envolver a los muertos. En cuanto a los materiales utilizados, lo más común era el lino, que se cultivaba desde el 800 a.C., la cría de ovejas lanudas desde el año 3000 a.C., en la antigua India se utilizaba algodón para la ropa desde el año 5000 a.C. ¿Quién lo diría? Todas estas telas no se producen en la parisina. Aunque no se sabe a ciencia cierta dónde y cuándo se inventó el telar, sí se tienen registros históricos de su uso en civilizaciones antiguas. Desde los telares primitivos con hilos de urdimbre, que debían mantenerse rígidos de manera horizontal, pero los tejidos quedaban con huecos, hasta su reemplazo con madera fija en un árbol. Los egipcios fueron los primeros en utilizar la lanzadera para sostener y manipular la trama de la tela, y así les quedaban los tejidos más parejitos. En la moda egipcia podemos encontrar el uso de túnicas hechas de lino, camisas de manga corta, faldas plisadas. Las mujeres usaban vestidos drapeados hechos de tela blanca o sin blanquear. Los colores en la ropa no solo eran una distinción de clase, también tenían un significado espiritual o de buena fortuna. La ropa más elaborada era para las clases altas. Las clases bajas usaban taparrabos o shenti. La lana era conocida en ese entonces, pero no la usaban, pues estaba prohibida en los templos y santuarios por ser considerada impura. Las fibras de animales eran un tabú para los egipcios, pues muchos de sus dioses eran antropomorfos, el paraíso de los furros. En cuanto al calzado, la mayor parte del tiempo estaban descalzos, pero si necesitaban echarse una caminadita en medio del desierto, los hombres y las mujeres usaban sandalias trenzadas de cuero. Los sacerdotes y los burócratas usaban sandalias de papiros. Algo curioso era que los niños no usaban ropa hasta que cumplían 6 años, pero usaban joyas como tobilleras, pulseras y collares. Hombres y mujeres de clase alta afeitaban la cabeza y usaban pelucas hechas de pelo humano y de caballo, decoradas. Los faraones tenían otro nivel en cuanto a moda. Llevaban faldas plisadas como símbolo de poder, usaban pieles de leopardo sobre los hombros y cola de león que colgaba del cinturón. Solo la gente con poder podía utilizar pieles en templos, pues se creía que las habilidades del animal se transferían al portador. También usaban su característico tocado nemes y la nobleza usaba algo llamado cat o paño de cabeza. Las pieles que yo utilizaría serían una nutria y mapache, para que sus poderes se transfieran hacia mí. Hay 2 categorías de ropa, la fija y la moderna. En la fija hay una permanencia y no cambia con la moda. Varían según la ubicación, se adapta de acuerdo a las necesidades del clima y la cultura. Es el tipo moderno el que nos jode la existencia, pues predomina en los países occidentales y cambia rápidamente con el tiempo en todas las partes del mundo, y está sujeta a cambios de moda. A pesar de que los egipcios tenían un sentido de la moda fabuloso, algunos no los consideran como precursores de lo que hoy conocemos como moda. Y los griegos y romanos son considerados como el registro más antiguo de lo que conocemos como moda.
con sus togas, túnicas vaporosas y sandalias. ¿Quién diría que serían la inspiración de los disfraces de Halloween de hoy en día? En Grecia solían vestirse con trozos de tela, de lino o lana. Estos se aseguraban con broches o alfileres, en el hombro y con un cinturón. Las mujeres usaban un peplos, era una prenda de lana más pesada que se sujetaba con broches. La túnica llamada quitón era más ligera para los tiempos de calor y era usada por hombres y mujeres. En esos tiempos el concepto de ropa interior no existía. Sin embargo, existía prenda para la mujer que se llamaba estrofión y se sujetaba alrededor de la cintura. Las capas, las enemigas de los superhéroes según Edna Modas, es una de las prendas más antiguas de la historia. Los griegos la utilizaban, era de lana y se llamaba chlamis. Chlamis, qué nombre tan raro. Eso. En días calurosos los hombres usaban unos sombreros de ala ancha llamada petazos y las mujeres usaban sombreros con coronas de pico alto. La manera en la que mostraban su clase social era con los colores de la ropa. En esos tiempos la manera en la que se teñían las prendas era con plantas naturales y era caro. Solo aquellos con recursos podían pagar prendas de colores. La lana también era cara porque era importada desde la India. Las personas adineradas compraban su ropa y los pobres hacían la suya. Las mujeres y los esclavos eran los que confeccionaban la ropa en la antigua Grecia. En climas cálidos, los trabajadores a menudo solo usaban taparrabos. Por otro lado, la gente en Roma se vestía con un sesgo cultural. Su vestimenta solía denotar su estatus social y riqueza. En cuanto a los materiales que se utilizaban, la lana era el más común, pero también utilizaban y producían lino y cáñamo. Estos eran producidos en territorio romano. También utilizaban seda y algodón, que era importada de China e India, y eran muy caros. Obviamente solo era para las clases altas. También se usaba seda silvestre y seda marina, de una especie endémica que se llamaba noble concha de pluma, que vive solo en el Mediterráneo. Podríamos pensar que toda su ropa era blanca, por las estatuas. Bueno, yo lo pensaba. Pero los colores más utilizados eran morado, amarillo, rojo, entre otros. Cuando tenían mal tiempo usaban abrigos de cuero, pero el cuero lo usaban principalmente en el calzado y cinturones. Las pieles de animales también eran usadas, pero por los soldados. Los legionarios llevaban pieles de oso, mientras que los pretorianos preferían las pieles de felino. La toga era lo que más usaban los romanos. Su diseño fue influenciado por los etruscos, que era una gran manta que cubría todo el cuerpo y dejaba al descubierto un brazo. Las togas eran usadas por los ciudadanos libres. Los esclavos, los extranjeros y los romanos exiliados no podían usar togas. Ellos usaban túnicas, que fueron adoptadas por los griegos. Esta podía ser usada por todos. La diferencia de estatus lo daba el color y las decoraciones que llevaba la túnica. La estola fue algo adoptado para las mujeres desde el siglo II, pues la toga comenzó a ser de uso exclusivo para los hombres. Las únicas que usaban toga en esos momentos eran las mujeres con mala reputación. La estola era un vestido largo que se llevaba sobre la túnica. Podía o no tener mangas y se sujetaba a los hombros con broches. Y en cuanto a las mangas, esta pequeña parte de un atuendo fue incluso, y lo es hasta nuestros tiempos, de las más difíciles de confeccionar, ya que tiene que ver con la movilidad, y hasta ese punto aún no existían los patrones de costura. Es por eso que los diseños eran simples y sin forma. Los magistrados, las niñas y los niños llevaban una toga praetexta. Era un tipo especial de toga con una banda morada en el borde inferior y se consideraba sagrada. A finales de la República ocurrió algo llamado Reformas de Diocleciano. Esto generó una división política y territorial. Así que todos tenían una necesidad de destacar el poder y el bando al que pertenecían. La ropa usada por los soldados y los miembros no militares de gobierno se volvió muy decorada. Sus túnicas y mantos estaban decorados con tiras teñidas y redondeles circulares. La seda se utilizó más que nunca. Los burócratas comenzaron a usar prendas de vestir que antes estaban reservadas solo para los militares. La gente comenzó a usar pantalones, lo que se había considerado un signo de decadencia cultural, porque solo los bárbaros usaban pantalones en ese momento. Esto marcaba la decadencia del Imperio Romano. Y entonces, llegamos a la Edad Media. En este periodo los romanos salen de Inglaterra. Durante el reinado de los anglosajones se conservó la moda de la túnica con un cinturón, pero ahora se agregaba un chal que cubría su cabeza y llegaba hasta los tobillos. Nuevamente, el color era el encargado de denotar el estado financiero de las personas. Otra distinción de clase para las mujeres ricas
era la capa de vestidos que llevaban puestas. Los hombres ricos llevaban túnicas cosidas a los lados, a diferencia de los pobres, que sus túnicas eran abiertas hasta la cintura. Los colores brillantes y sus diseños era lo que distinguía las prendas caras de aquel entonces. Sin embargo, durante este periodo el gobierno intervenía a quién podía o no usar ropa, ya que se pagaban impuestos sobre ciertas prendas y decoraciones. Los miembros del clero eran reprendidos por usar prendas muy llamativas y muchas veces no poder distinguirse de los caballeros de aquellos tiempos. Si bien en este periodo vamos a ver que la moda y lo que usaban ya era más elaborado y tenía más materiales, es aquí donde la riqueza influirá enormemente en la vestimenta. Las personas usaban lo que podían pagar, a diferencia de las civilizaciones antiguas, que los más adinerados usaban lo que encontraban en sus territorios o lo que intercambiaban con otras civilizaciones, y lo que usaban era más un adorno que otra cosa. En la Edad Media la lucha por el poder y los territorios marcaría quién podía vestirse bien. Todo tenía un impuesto y existían restricciones de uso de prendas. Por ejemplo, a los sacerdotes solo se les permitía una túnica nueva al año y a los obispos 3. Las mismas reglas se aplicaban para las damas y caballeros aristocráticos, que solo podían tener un nuevo cambio de atuendo por año. Para el personal empleado por un varón local o propietario de un castillo, había diferencias en el costo de la ropa y los colores de la ropa que su señor les proporcionaba, pues en ese entonces era quien debía proveerlos de su vestido. De modo que había marcadas distinciones entre grupos, tales como sirvientes serviles, escuderos, empleados, hombres de armas y sargentos. ¡Ay, qué ganas de vivir en un castillo y que me den mi ropa! En este periodo es importante mencionar las armaduras. Este también fue un avance en el diseño y los patrones de costura, pues las armaduras requerían mucho trabajo, para hacerlas además de bonitas, funcionales. Las armaduras no solo se limitaban a la defensa, eran un símbolo de estatus social y poder. Y el uso de los materiales fue evolucionando a medida que los caballeros requerían menos peso y mayor movilidad. Algunas armaduras llegaron a tener hasta 300 piezas, con el fin de hacerlas más funcionales o bonitas. De hecho, la palabra armario viene del lugar donde se guardan las armaduras y armas. Hoy lo conocemos como el mueble donde guardamos la ropa. Por mucho tiempo, el diseño de armaduras fue considerado alta costura. Existían los maestros armeros, que eran muy similares a los diseñadores de alta costura. Y además, el lugar donde se fabricaban las armaduras era muy parecido a una fábrica. Pero la Guerra de los 30 años las dejó obsoletas, con la evolución de las armas de fuego. Se conservaron algunos elementos como el casco y los petos. Las tendencias ya eran un común de estos tiempos, y ya eran más cambiantes. Las cosas puntiagudas se pusieron de moda, los zapatos y los gorros. Y las túnicas fueron acortándose para que los hombres empezaran a mostrar más pierna. Los materiales más utilizados de este periodo eran la lana, que era la más utilizada, el seda y el brocado para ocasiones especiales, y para los climas fríos, ropa hecha de pelo de cabra o camello. Y las pieles. Las más utilizadas en ese tiempo eran conejo, cordero, zorro, ardilla, armiño y marta. Estos últimos se convirtieron en un símbolo de las heráldicas medievales, que eran los escudos de las casas reales. Por ejemplo, los heraldos llevaban una versión de tabardo que era una túnica similar a un poncho, con mangas que solo cubrían los brazos exteriores y el pecho decorado con el escudo de armas del noble que representaban. En ese entonces se usaba mucha decoración en las prendas. Flecos, plumas, diseños bordados. Los que querían pagar un poco más agregaban botones, metales preciosos, perlas, piedras semipreciosas. Los colores entre más brillantes, mejor. El carmesí, azul, amarillo, verde y morado eran los más populares. Pero entonces ocurrió la invasión normanda, lo que generó un cambio en su manera de vestir. Pues recordemos que los normandos eran de origen vikingo, y su vestimenta era considerada inmoral, utilizando prendas más ceñidas y elegantes, así como calzado más firme. Se cambiaron las túnicas por vestidos ceñidos y con mangas largas y faldas amplias. Los hombres utilizaban medias ceñidas hechas de lana o lino debajo de sus túnicas cortas, y los hombres mayores usaban vestidos largos con mangas largas. Las túnicas se reemplazaron por chaquetas cortas sobre jubones acolchados. Aquí ya podemos ver una diferencia entre mujeres y hombres en cuanto a estilos de vestimenta. En esos tiempos aparece el primer vestido estilo princesa, y el uso de adornos en su ropa se hace más común. Existe algo llamado el tapiz de Bayeux, donde se observa la representación de las batallas de la invasión normanda, y sirve, entre muchas cosas, para ver qué tipo de vestimenta utilizaban. Todos usaban sombreros en casa. Los hombres usaban una cofia de lino,
que era un gorro ceñido que se ataba debajo de la barbilla y se decoraba con diseños bordados. Las mujeres, por su parte, llevaban un wimple, un tocado que también cubre el cuello y los lados de la cara. Siguiendo con su casco interior, también se usaba una gorra o capucha cuando se estaba al aire libre o cuando se viajaba. La verdad, lo que yo siempre me he preguntado es cómo lavaban su ropa. Pues bien, sabemos que la aristocracia era inútil y no trabajaba. Ellos tenían gente a su servicio, que se encargaba del mantenimiento de su guardarropa. El chambelán, a diferencia de hoy en día, que es aquel que saca los mejores pasos en los 15 años, en ese entonces era el encargado de mantener el orden del guardarropa de su amo, que si no se usaba estaba doblado o en perchas. Las mujeres tenían sus damas de compañía y sirvientas encargadas de vestirlas. En realidad sí lo necesitaban, considerando la cantidad de ropa que llevaban puesta. Y las lavanderas se encargaban de la limpieza de las prendas. Empapaban la ropa, o al menos las menos delicadas, en tinas de agua mezcladas con sosa cáustica y cenizas de madera. Y luego las limpiaban con paletas de madera. ¿A qué olían esas cosas? Y llegamos a la era isabelina. Isabel I es uno de los personajes históricos más estudiados. Durante su reinado la ropa fue un tema importante, tanto que existía una ley isabelina para regular los colores, al igual que el tipo de ropa que cada individuo podía poseer y usar. Estas leyes se llamaron Estatutos de Indumentaria y fueron aplicados por la propia reina en Greenwich en junio de 1574. La intención era mantener la estructura social, así como mantener una firme restricción en el gasto de la gente en ropa. Si rompías alguna de estas reglas, podrían multarte o confiscar tus prendas. ¡Ey, regréseme mi pantalón! La vestimenta en esos tiempos era parte del orden social y más que nunca un indicativo de estatus. No solo era un reflejo de cuánto dinero poseían, también era indicativo de la reputación del que la vestía. Los materiales se volvían cada vez más caros y al igual que en todas las épocas, solo los adinerados podían pagarlas. Pero en este caso se hizo una distinción de uso para cada peldaño social. Las clases altas utilizaban terciopelo, seda exótica y satín. Las mujeres llevaban vestidos que se componían de muchas partes y capas. Usaban hombreras y el uso de almidón era común para endurecer las telas. También usaban algo llamado fartingale, para que las faldas y los vestidos parecieran alargados. Los hombres usaban camisas holgadas con botones y puños. Sus pantalones eran calzones cortos que eran abullonados. Básicamente se les hacían pliegues para que parecieran bollos. La ropa de las mujeres estaba diseñada para que se vieran más delgadas y la ropa de los hombres era suelta y holgada. Solo a los miembros de la realeza se les permitía portar túnicas hechas de armiño. La gente menos noble vestía ropa adornada con zorro o nutria. La clase media isabelina vestía ropa hecha de algodón, lino y paño. Llevaban camisas para proteger su ropa inferior del sudor. Las camisas eran como chalecos parecidos a los corpiños y las enaguas se utilizaban para mantener el cuerpo caliente. En contraste con la lujosa vestimenta de los ricos, la vestimenta que llevaban los campesinos y las clases bajas estaba hecha de materiales sencillos como el algodón inglés, la lana y el cuero. De hecho, la ropa de lana era bastante popular entre la clase trabajadora y doméstica, ya que era bastante barata, y el comercio de lana experimentó un aumento durante este periodo. Esto fue causado por un aumento en la población. En la década de 1550 se decía que había 4 ovejas por cada habitante de Inglaterra, lo que generó una explosión del comercio de la industria textil. Y con la expansión de las rutas marítimas se abrieron nuevos mercados con América, África y Asia. Mientras que las clases altas importaban la mayoría de los materiales de Italia y Medio Oriente, las clases bajas dependían de la lana para su vestimenta y comercio. Durante este periodo se crean los patrones de confección, en 1589, en el Tratado de Geometría Práctica y Traca, de Juan Alcega. Estos libros servían como manuales de ayuda para confeccionar las prendas de los hombres, mujeres, clérigos y caballeros. Otros libros de apoyo para sastres eran la Enciclopedia Diderot, donde venían instrucciones sobre medidas, cortes y ajustes de prendas. Las clases medias también usaban capas y perfumes para cubrir los malos olores del ambiente. Los pobres usaban jubones o jerkins. Las camisas de los hombres tenían jubones desmontables para más practicidad y ahorro en materiales. Las clases altas tenían jubones desmontables para cambiar el estilo de vestimenta que usaban. Los tintes que se utilizaban para teñir las prendas eran muy caros, y esa fue una distinción de clase. En uno de los retratos más famosos de Isabel I se le retrató con una túnica carmesí. Ese color se obtenía de un insecto que se encontraba en el Mediterráneo, y era muy caro. Entre más brillante era el color, más cara era su obtención.
La clase obrera y campesina tenía sus ropas con amarillo, naranja, verde, azul pálido y rojo. ¿Recuerdan esos cuellos redondos plisados que ven en la mayoría de los retratos de época? Pues se llaman gorgueras o ruffs, y era un accesorio de moda isabelina. En esa época los cuellos eran indispensables si querías lucir elegante y adinerado, pues costaban un dineral. Estaban hechos de un encaje italiano que costaba el salario anual de un trabajador. En 1560 el almidón se comienza a usar para mantener rígido ese accesorio de tortura para muchos. Existía algo llamado verdugado, que era un armazón de alambres que se usaba debajo de las faldas, para hacerlas más cónicas, y algunas mujeres lo usaban para disimular embarazos no deseados. Los puritanos rechazaban su uso, pero Isabel Badas lo permitía en su corte. Se sustituyeron por algo llamado guardainfantes, que era muy impráctico y no dejaba sentar a sus usuarias, pero era un indicativo de clase alta. Todo lo incómodo y poco práctico era para las clases altas. Las clases bajas usaban ropa cómoda, y es obvio, la realeza no necesitaba moverse o realizar tareas, hasta les limpiaban la cola. La reina Isabel fue una influencer de su época. Seleccionaba su ropa meticulosamente y llevaba un registro de todo lo que se gastaba y con quién comerciaba los materiales para su vestimenta. Llegó a tener hasta 60 pelucas. A su muerte se hizo un inventario de su guardarropa con un total de 1900 piezas, algunos etiquetados como tesoros de estado. Muchos de sus atuendos fueron replicados por miembros de la corte con materiales más baratos. Pero la moda no solo impactaba para las mujeres, los hombres estaban en una competencia constante para aparecer en la corte con el atuendo más caro. En ese entonces las sombreras eran una tendencia de moda masculina y se buscaba llevar los más anchos, brillantes y bordados posibles. Se ha observado que la moda era utilizada con fines políticos, y en la época isabelina no fue la excepción. Mientras se hacían negociaciones del matrimonio de Isabel con los Anjou, envió un retrato de sí misma a Catalina de Médicis. Esto con el fin de mostrar su nivel adquisitivo y poder. Al mostrar sus prendas más caras en la pintura, resultando en un incentivo para cerrar las negociaciones de manera fructífera. Doña Isabel aplicaba la de y soporten plebeyos. El exceso después le costaría a la corona inglesa el destierro de Inglaterra, y el poder cayó en manos de los puritanos y la Commonwealth, que implementarían políticas de austeridad y recato. La era de restauración. Esta etapa de la historia es por demás interesante. Un periodo de cambios, robos de poder y el regreso de la monarquía a Inglaterra. A partir de aquí hay mucho chisme. Este periodo recibió su nombre cuando Carlos II restauró la monarquía inglesa, que incluía la de Escocia e Irlanda. Después de que el país se sometiera a un estado de protectorado bajo Lord Protector Oliver Cromwell. Tras la ejecución de su padre, el rey Carlos I, en 1649, Carlos II y los seguidores de su corte vivieron en el exilio durante 12 años en Francia y en los Países Bajos. Fue ahí donde Carlos II adquirió las últimas tendencias de Europa Occidental, particularmente durante su estancia en Francia. En ese momento, Francia estaba bajo el dominio de Luis XIV, quien había dominado la moda europea durante su reinado. A su regreso al trono, Carlos II reemplazó los estilos puritanos, monótonos y sencillos que predominaban en Inglaterra durante los periodos de la Commonwealth y el Protectorado. La implementación de la moda y el regreso de las artes fue la forma en que Carlos II afirmó la dinastía de los Estuardos sobre los puritanos. Los comienzos de la restauración involucraron dos eventos dramáticos. El primero fue la plaga en 1665, la cual también tuvo sus vestimentas. Todos recordamos los atuendos característicos de los médicos, con los cuales se creía que mantenían la distancia de la plaga. Los enfermos debían coserse un corazón en su ropa o usar campanas o badajos para advertir a otros de su presencia. Y el segundo evento fue el Gran Incendio de Londres, solo un año después, en 1660. Aunque ambos acontecimientos causaron una drástica devastación en Inglaterra, contribuyeron en gran medida a la restauración, proporcionando a Carlos II la necesidad de reconstruir y la oportunidad de infundir a la cultura inglesa los nuevos gustos adquiridos durante el exilio. Y miren que eran bastante peculiares. La moda de esa época es también conocida como la moda carolina y se caracteriza por los rizos excesivos, cintas, lazos, puffs, volantes, plumas y el acortamiento de las mangas. Todo tenía cintas, incluso los bastones de los hombres. De hecho, el encaje era tan valorado en esa época que los piratas los robaban de las exportaciones que navegaban a colonias estadounidenses. Los colores brillantes y vivos eran la tendencia.
Carlos II fue apodado el monarca alegre, y la paleta de colores dominante en esa época lo refleja. Los tonos sobrios que usaban los puritanos fueron reemplazados por colores vivos, y en gran medida esto era un esfuerzo de Carlos por reafirmar el fin del periodo puritano y el regreso de la línea gobernante de los Estuardos. Aquí entramos en terrenos pantanosos. Y es que contrario a lo que muchas veces se refleja en las películas de época, donde los hombres eran súper masculinos, durante la época de Restauración lo que dominaba en la moda masculina era el travestismo. Los hombres usaban tacones, medias, valoraban las pelucas de pelo largo y se maquillaban. Algunos argumentan que la moda masculina era más extravagante que la femenina, durante este periodo de la historia. Usaban una adaptación del jubón y sotana, faldas ligeramente acampanadas y una cinturilla que se extendía hasta las rodillas, mangas cortas, los jubones se abrían por la mitad y dejaban ver la mucha pierna de los caballeros. Esto hizo que sus calzones evolucionaran de la forma tubular a enaguas, las cuales estaban adornadas con cintas y decoraciones de acuerdo a la clase social. Los pantalones cortos y ceñidos tipo braguitas eran la moda. La silueta vertical de las mujeres se acentuaba. Los escotes, en especial en las mujeres ricas, empezaron a tomar notoriedad. La vestimenta de las mujeres empezó a ser más desaliñada y era considerado sexy. Se cree que por dos razones. Y aquí un poco de chisme. La primera era en rebeldía a los estilos puritanos de la época anterior. Y en segundo lugar, fue que durante esta época las amantes tomaron relevancia en el ojo público. Carlos II tuvo muchas amantes y varios hijos reconocidos públicamente, en gran parte porque su esposa Catalina Braganza era estéril. Esta puede ser una de las razones por la que esta parte de la historia no es tan mencionada, pues la mayoría de los libros hablan de Carlos II como un personaje débil y decadente. De hecho, aunque Catalina sí pudo embarazarse, siempre que lo lograba tenía abortos espontáneos. Esto era motivo de burlas para el rey, al cual llamaban estéril, pues al no haber heredero, la monarquía peligraba. Las pelucas se volvieron indispensables para los hombres. Esta moda fue popularizada en Francia durante el reinado de Luis XIV, cuando empezó a experimentar calvicie prematura. Bien jugado, don Luis. Llevaban sus sombreros como simple accesorio, debajo de su brazo. Las pelucas eran de cabello natural, contrario a lo que se retrata en las películas, no eran de color blanco. El vello facial no era utilizado y la mayoría de los hombres se afeitaban. El estilo de sombrero usado en ese entonces fue el peculiar sombrero de 3 esquinas, que se popularizó en las colonias en 1690. Las mujeres usaban tocados, pero poco a poco fueron reemplazándolos por los manojos de cintas, pues estaban obsesionados con ellas. Los rizos eran la moda y se procuraba dejar al descubierto el escote. Durante esta época era popular el uso de tacones. Recordemos la corte francesa con Luis XIV, del cual Carlos II copió la moda y la popularizó en Inglaterra, con lengüetas altas y tacones rojos. Los tacones de las mujeres eran muy similares, solo que eran un poco más altos y tenían adornos adicionales. Los tacones eran algo de uso común en Europa. Llegaron con la diplomacia persa y eran considerados un símbolo de poder y estatus. Cuando la Revolución Francesa ocurre, el uso de tacones fue asociado a la aristocracia, y era mal visto que los hombres lo usaran. De hecho, a partir de ese momento histórico, la masculinidad como la conocemos hoy en día empezó a tomar forma. El uso de maquillaje y pelucas en los hombres fue hasta ese momento históricamente aceptado. Era visto como un signo de virilidad que los hombres usaran tonos rosas y rojos, mientras que las mujeres usaban azules para denotar delicadeza. Esto no quiere decir que el rol del hombre dentro de la sociedad fuera más igualitario, pues recordemos que las mujeres usaban corsets, que limitaban el movimiento. El uso de encajes, maquillajes, faldas y tacones era para denotar estatus y poder adquisitivo, no feminidad, pues hasta ese momento esos artículos no eran de uso exclusivo de las mujeres y eran muy caros y difíciles de conseguir. Alguien por favor avísele al Temach del travestismo de la era de Restauración. Se va a infartar. De hecho, la Revolución Francesa da paso a un estilo de vestimenta más sencillo. Cualquier tipo de extravagancia era rechazado. Esto da fin a la moda barroca. La moda se asoció a los ideales revolucionarios de igualdad y libertad, dejando de lado los corsets, vestidos pesados y la ostentosidad. Se regresaba a los modelos más sobrios imitando los estilos antiguos.
Durante este periodo de revoluciones surge la revolución industrial en Gran Bretaña. Esto genera un florecimiento de la industria textil. Hasta ese momento todo era hecho a mano. Ahora las máquinas se encargaron de la producción y confección. Estas máquinas producían telas tejidas y tejidos de calibre fino. Otro avance en la industria fue la invención de la máquina de coser en 1790. En 1851 se introduce al mercado la primera máquina de coser doméstica, dando paso con esto a una explosión en la industria de la moda. Mientras que ahora las prendas podían producirse en masa en las fábricas, las casas de moda se abrían paso, que en ese momento se movieron a Inglaterra después de la Revolución Francesa y su rechazo a la alta costura, que se había reservado solo para las clases adineradas. Y entonces llegamos a la era victoriana. Este periodo en la historia tuvo diferentes etapas, por el largo reinado de Doña Victoria y los cambios industriales y sociales que se dieron en la época. La industria de la moda se estableció en Inglaterra y las tendencias eran impuestas por ellos. El diseñador Charles Frederick Worth fue llamado el primer diseñador de moda del mundo. Las damas de la corte eran vestidas por él. La casa Worth fue fundada por él. Hasta ese momento las costureras y sastres se encargaban de la costura y diseño de la ropa. Al mismo tiempo se establecieron muchas casas de moda. Antes, las costureras estaban a merced de sus clientes y decidían lo que querían ponerse. Pero con la llegada de Worth y otros diseñadores cambió ese escenario. Y el diseñador ahora pudo dictar los términos. Qué moda debía permanecer y cuál debía salir era predecida por el diseñador. Fueron 70 largos años de cambio. Comenzó con vestidos grandes, sombreros y cubiertas modestas. Los hombres cambiaron sus flamboyantes diseños por la rigidez y sobriedad que los trajes le daban. Al final de la era, la silueta era más simple, dando paso a la era eduardiana, con más libertades en sus vidas y sus vestuarios. En esta época, el uso de corsets fue necesario para las clases altas. Se dicen muchas cosas sobre él, que si era un símbolo de opresión, que si eran restrictivos. Pero la realidad es que si bien su uso generaba deformaciones y muchas mujeres podían marearse por su apretado uso, esta apretada prenda también fue evolucionando e incluso fue usada por hombres. El uso de un corset se consideraba una expresión de autodisciplina y un símbolo de respetabilidad de las mujeres. Una mujer que no restringía su cuerpo físico era considerada incapaz de restricción moral. Uy. Sin embargo, era inmoral usar un corset demasiado apretado porque esto revelaría la forma del cuerpo y llamaría demasiado la atención. O sea que ningún chile le embonaba a los victorianos. En esta época la cintura diminuta y caderas anchas era lo que imperaba, y es por eso que las crinolinas estaban de moda. Vestirse con una crinolina o un polizón también podía crear una distancia entre las mujeres y los hombres que se acercaban, como si las mujeres fueran intocables. Sin embargo, se pensaba que era inmoral usar una crinolina exagerada, porque no solo obstaculizaba la capacidad de una mujer para caminar y los movimientos de los demás, sino que también causaba una serie de accidentes. La escritora inglesa Lady Dorothy Nevill relató cómo se paró peligrosamente cerca de un fuego cuando llevaba una crinolina, y cito: "De un modo u otro, mi voluminoso vestido se incendió, y en ese instante me convertí en una llamarada. Pero mantuve la cabeza y revolcándome en la alfombra de la chimenea, de un modo u otro apagué las llamas. Ninguna de las damas presentes pudo hacer mucho para ayudarme, porque sus enormes crinolinas las hacían casi completamente impotentes para hacer frente al fuego. Y si se hubieran acercado mucho a mí, todas ellas también habrían estado en llamas". Las que alguna vez en la vida usamos crinolinas sabemos lo incómodo que son. La evolución de ellas también se dio en esta época, de las totalmente restrictivas y peligrosas a las más flexibles y menos inflamables. Como ya lo mencioné en el capítulo de los buenos modales, el padre del traje sastre como lo conocemos hoy en día fue George Brummel, diseñador de trajes a medida y de corte impecable. Lo curioso es que la evolución de los trajes se dio con la introducción de la cinta métrica a los diseños, pues eso podía ayudar a diseñar trajes a medida. Esto era altamente valorado. Muchos de los trajes, en especial los pantalones, fueron heredados por su alto costo y complejidad en confección. Los pantalones, al igual que las mangas, son los elementos más difíciles de confeccionar. El uso de cinta métrica ayudó a diseñar medidas estándar
Y cómo pasar de una talla a otra fue aquí donde se estandarizó. Es aquí donde el Corte Inglés y el concepto fit es implementado por ellos, para todo aquello que fuera hecho a la medida. La clase trabajadora influyó enormemente en el tipo de vestimenta de la época. La revolución industrial ayudó a desarrollar prendas más estandarizadas y económicas, lo que aumentó el nivel de vida de muchas personas, que ahora ya podían pagar por mejores ropas. Sin embargo, para las clases altas la moda se volvió más y más elaborada. Tenían atuendos para todo: la ropa de día, la de noche, la de cóctel, para caminar, para dormir. Como lo vimos en el podcast de los modales, tenían reglas de etiqueta estrictas. Y eso impactaba en la manera de vestir. Y con una clase media queriendo imitar cada uno de los pasos de la aristocracia, el dinero destinado a vestimenta era una barbaridad. Y esta también era la razón de los manuales de etiqueta de la historia, con el fin de mantener la división de clases. Muchos de los secretos de cómo vestir, dónde comprar y cuáles eran las diferencias entre los atuendos debían ser celosamente resguardados, para evitar que las clases bajas los imitaran. ¡Qué envidiosos! La era victoriana ha sido altamente documentada. Hay manuales de la época para todo, escritos históricos que retrataban el sentir de la sociedad y muchas cartas intercambiadas. Esto tiene una razón de ser. El gobierno había impuesto una sucesión de leyes de timbre y fuertes impuestos sobre el papel y la publicidad, con el fin de controlar las noticias, haciendo que el costo de las publicaciones periódicas fuera prohibitivo. Tras la abolición de los impuestos sobre el papel y la publicidad en 1862, las publicaciones periódicas de todos los rangos de precios experimentaron un auge. También debido al crecimiento económico, el número de lectores de este tipo de publicaciones comenzó a incluir gradualmente a las clases medias y trabajadoras. Según el censo, entre 1850 y 1860, la población de clase media aumentó de 357,000 a 482,000. En este periodo ya podemos ver una diferencia de clases muy marcada, por lo que vestías, hacías y con quién pasabas el tiempo. Además, hay un marcado rol de género que la vestimenta trajo. Mientras los hombres optaban por algo más sobrio y simple, que les permitía salir a ser los hombres de negocios que el mundo les exigía ser, las mujeres portaban múltiples vestidos, todo el día. Se dice que las mujeres victorianas pasaban gran parte de su tiempo cambiándose de vestidos. Y esta también era una distinción de clases. Solo aquellas con tiempo y sirvientes suficientes podían permitirse cambiarse con tanta frecuencia. Y era entendible. La abundancia y riqueza que la revolución industrial generó también trajo consigo una necesidad de mostrarlo. Pero la etiqueta de vestimenta mencionada anteriormente no se aplicaba a las mujeres de clase trabajadora o pobres, porque no tenían suficiente dinero o tiempo para vestirse, aunque a menudo se esforzaban para mantener un mejor vestido para asistir a eventos especiales o para ir a la iglesia. También había una distinción entre la etiqueta de vestimenta de las mujeres de clase media y las de clase alta. Una dama de clase alta asistía a más eventos sociales y se esperaba que no usara los mismos vestidos, mientras que algunas mujeres de clase media podrían no haber participado en algunos eventos debido a la falta de vestimenta adecuada. Recordemos que en la era victoriana, los valores de una persona, el recato y la respetabilidad que la clase media ganó, eran altamente valorados e incluso imitados por la aristocracia. En las sociedades industriales del siglo XIX, las jerarquías de clase y género proporcionaron la estructura para las prácticas de moda. Las esposas de la clase obrera francesa antes de 1875, por ejemplo, encontraban más difícil que sus maridos imitar la ropa de las clases medias y altas, porque trabajaban bajo el papel idealizado de las mujeres de clase media y alta, que no tenían que realizar tareas domésticas ni trabajar fuera de casa. Sin embargo, este fue un periodo de cambios. Más allá de enfocarme en cómo era su vestimenta, quiero saber para qué vestían sus múltiples atuendos. Y durante este periodo los movimientos sufragistas tomaron forma. Con más mujeres en la fuerza de trabajo, sus necesidades por atuendos más adecuados para esos trabajos que ellas realizaban se volvió necesario. Los primeros atisbos de rebeldía comenzaban a surgir, y el bloomer dress apareció. Eran unos pantalones turcos que se abrochaban al tobillo, y llevaban una falda pequeña. Esto fue impulsado por la sufragista Amelia Jenks Bloomer, en un intento por darle más comodidad y seguridad a las mujeres, pues los vestidos amplios con crinolinas eran muy peligrosos. Sin embargo, la idealización de la feminidad y el ángel de casa, que era como se llamaba a las mujeres de la época,
no permitió que esta moda fuera utilizada por considerarla inmoral. Recordemos que después del periodo de restauración, la sociedad se quedó con una idea de vivir en una sociedad decadente y falta de valores. Los victorianos eran excesivamente moralinos y muy apegados a la religión. Los roles de género y dónde debía estar la mujer fue algo que marcó enormemente su manera de vestir, pues el culto a la feminidad fue más que nunca valorado y explicado en un montón de manuales de la época. Para las mujeres victorianas, la carrera más importante era el matrimonio, y el cuerpo y la ropa de una mujer se consideraba evidencia de la riqueza y el éxito de su marido. Por el contrario, las mujeres solteras tenían que vestirse de forma sencilla, porque no tenían una carrera en la que apoyar sus vidas. La esposa idealizada de la clase media dependía de los recursos económicos de su marido, y no se le permitía realizar trabajos remunerados, porque eso destruiría la reputación de la familia. Eso se puede explicar porque algunos escritos de la época mencionaban: muchas damas prefieren que su modista, comerciante de seda, zapatero y otros envíen sus facturas a sus maridos. Sin embargo, también sugerían que las mujeres debían tener algo de dinero de alfiler para pagar las facturas, y así evitar una serie de disputas, particularmente entre personas susceptibles. Los colores pálidos en la ropa y el cuerpo eran altamente valorados, y era un símbolo de estatus. Las manos blancas y bien cuidadas eran un símbolo de que esa mujer no tenía que ganarse la vida trabajando, por lo cual los guantes eran un accesorio de uso para las clases medias y altas. Los detalles en los vestidos eran altamente resguardados por las clases altas. Muchos de los manuales tenían códigos para los patrones con los cuales debían ser diseñados y confeccionados, evitando así que la burguesía y los pobres los imitaran. La clase media prefería vestidos multipropósito, así como Marge con su Chanel multiusos. Sin embargo, esto resultó en un gran aporte para el análisis histórico, pues la mayoría de sus trajes sobrevivieron al tiempo. Eran hechos con materiales menos delicados. Los vestidos de novia como los conocemos hoy en día también tienen su origen en esta época. A principios de esa era, el blanco no era considerado un color para vestido de novia, por lo poco práctico que era después de la boda. La mayoría de sus vestidos eran caros y muchas de ellas querían darles más de un uso. Los dos refranes victorianos, algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul y 6 peñiques de plata en su zapato, y casarse de azul y el amor será verdadero, sugiere que una novia victoriana debía vestirse de azul el día de su boda para tener buena suerte. El azul se considera celestial y espiritual, y simboliza la divinidad, la inteligencia, la sinceridad y la ternura. En la antigua Roma, el azul representaba el amor, la modestia y la fidelidad, y en el cristianismo, el azul simboliza a la Virgen María, la pureza y la lealtad. Pero doña Victoria se casó de blanco en 1840, y esto generó un deseo de las novias por copiarlo. En ese momento fue más por el estatus que esto representaba, pues las telas blancas eran caras de conseguir, y entre más blancas eran, más caras se volvían. Nada tenía que ver con todo el simbolismo que le otorgamos hoy en día. Fue por simple capricho de la reina y las clases medias lo imitaron, hasta su total implementación como color de bodas en la Segunda Guerra Mundial. Miren nomás de lo que uno se viene a enterar. Y en este punto ya me cansé. No sabía que la moda y sus orígenes fueran tan amplios. Y eso que aún no llego a los grandes diseñadores, que fue lo que siguió después de las casas de moda y su evolución. La Segunda Guerra Mundial cambió muchas cosas dentro del mundo de la moda, y ahí se inició el infierno en el que hoy vivimos prisioneros, por no poder comprar ropa cara o por comprar demasiada ropa desechable. Pero eso lo dejaré para otro podcast, igual de largo. Esto me llevó un mes de investigación, me estoy volviendo loca. No sé qué estaba pensando. Es hora de bailar.